Buenas tardes. Estamos muy contentos y en el Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, edición 24, 24 de septiembre del 2025. Esta es la mesa número 5, cine mexicano, plano medio. Estamos en la sala 1, la sala Xochicali, y tenemos una mesa preciosa, muy bella. Yo soy Rubén Olachea Pérez, voy a fungir como moderador y curiosamente, aunque normalmente es el burro hasta el último, pues yo voy a empezar con mi ponencia Mujeres Queer en el Aliento de Dios. Luego tendremos a nuestra querida Sandra Luz Sosa Vilchis de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con su ponencia de la lesbiana monstruosa a la lesbiana seductora, un análisis de la trayectoria de las representaciones de las lesbianas en el cine mexicano en diferentes periodos históricos. También tenemos anunciado, porque viene en camino, nuestro amigo Diego García Garnica, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con Espacios Vacíos, revisitando la cercanía fílmica con la muerte a través de la soledad y vejez de una mujer. Y también en línea a Zulay, a Daniel Bello de la UAM Azcapotzalco, con la representación femenina en el cine del México postrevolucionario a través de la película El Impostor de 1956 de Emilio Fernández. Entonces, así damos inicio a esta mesa. Yo soy Rubén Olachea, vengo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Les mandamos un saludo desde la cálida playa de La Paz, pero yo decidí venir acá, estar en presencial por ser vintage. Y inicio. Mujeres queer en el aliento de Dios. Es agradecible que en la plataforma del Gobierno de México en el año 2024, o sea, apenas un añito, aparezca en la página bilingüe español-inglés del SIC, Sistema de Información Cultural, una ficha mucho más completa del documental El Aliento de Dios. Se detalla el tipo de producción documental, cuyo año de producción fue el 2007. El país es México, su duración 71 minutos. Isabel Cristina Fregoso Centeno efectúa la dirección, la producción y el guión. La fotografía a cargo de Miguel Ángel García y Arando Padilla. La edición es de Patricia García Barragán. El sonido de Mario Martínez y la música de Mario Osuna. Vemos que es una producción mínima, ¿verdad? Sencilla. Las compañías productoras son 4. Poprocine, Simplemente, Malpasito Cine y Fundación Rockefeller. Esa sí es de más impacto, ¿verdad? Isabel Cristina Fregoso Centeno dirige Malpasito Cine. En esta página la sinopsis reza así. Ellas, mujeres consagradas, monjas de distintas órdenes, son minoría porque son religiosas liberales, soñadoras, rebeldes. Su lucha es con y para las mujeres excluidas, marginadas y desterradas de la globalización y el capitalismo. Son místicas y guerreras más allá del celibato. Son el descubrimiento del rostro femenino de Dios y fundamentales para liberar a las mujeres y a la iglesia de sus ataduras, aún a costa de sí misma. Su voz es el aliento de Dios. Una bella sinopsis. El crítico de cine Antonio Valdés, influencer llamado Cinéfilo Freak, en la plataforma Instagram, comenta este año. El Aliento de Dios es un documental de Isabel Cristina Fregoso que retrata a un grupo de mujeres religiosas cuyas ideas revolucionarias las han vuelto problemáticas para las autoridades eclesiásticas. Esto como un comentario, cierro cita, ¿verdad? Esto como un comentario a su programación en TV UNAM en tiempo de Filmoteca. Voy a hacer una breve descripción de 2 adelantos. El primero, de 41 segundos, la voz narradora dice: recuerdo cómo surgió en mi corazón preguntar qué hacen las monjas hoy y dónde están cuando no aparecen en las fotos junto a sacerdotes y obispos. Desde las primeras monjas que llegaron a la Nueva España y las que aquí se fundaron, se puede ver la trayectoria de las mujeres y su entorno, reencontradas en un mismo destino,
desde su relación con un Dios que las lleva a ser fuertes, a resistir y a luchar. Hay un corte y entrevistada participante dice: de misión y vida religiosa, este es un trabajo muy árido. Y se cierra ese primer adelanto. El segundo adelanto de 40 segundos. La voz narradora. Son misterio, enigma, revelación. Mujeres de carne y hueso, con dudas, con miedos, con retos, logros y sueños, como cualquier mujer de nuestro tiempo o cualquier tiempo, que optan por un compromiso y una vida distinta a la del común de nosotras. Son invisibles a nuestra mirada. Y una participante dice: desde aquí puedes experimentar a un Dios vivo, a un Dios cercano, presente, actual. Y la segunda entrevistada dice: los derechos humanos y la justicia y la paz son parte integral del Evangelio. Échense esa nuez. Del primer adelanto podemos decir que en general es una sucesión de bellos retratos de monjas del virreinato, en donde podemos apreciar la finura de detalles ornamentales en los hábitos de monja en los retratos, así como los bellos rostros redondos, blancos, de finos labios rosa, así como la piel del rostro está iluminada por sombras rosas que le dan profundidad y redondez a esas pinturas en sucesión. Hay tomas generales donde se aprecia la vida en el convento, con sus eventos, su congregación, el video mencionado donde está un grupo de sacerdotes varones sentados sin presencia femenina alguna. Por otra parte, y aquí se acerca el cierre de ese adelanto, una participante da testimonio y podemos ver el ligero maquillaje en sus labios que tienen brillo, los discretos aretes, el fleco que comunica una atención al peinado y al arreglo personal. Esa persona habla de que la vocación es árida, y luego sabremos por qué lo dice. Ella pertenece a una orden que asiste a mujeres en contexto de prostitución y a sus pequeños hijos en la zona de la Ciudad de México conocida como La Merced, el prostíbulo más grande de Latinoamérica. Ese es el primer gran bloque de los 5 que conforman al documental completo. Es un espacio limpio, iluminado, tranquilo, en donde se cuenta con ludoteca para que los pequeños puedan jugar, entretenerse o ser entretenidos con grandes piezas de plástico de colores para armar, pasar el rato y aprender. También, por supuesto, es un espacio para la comunicación entre mujeres adultas o muy jóvenes también, para dialogar en un ambiente sano de respeto y tranquilidad. Es un oasis de paz justo en una zona ajetreada con mucho tránsito vehicular y de personas. En el segundo adelanto, aunque también vemos un repaso a un cuadro virreinal, se presta mayor atención a las mujeres maduras y jóvenes que actualmente fungen como monjas. Las más jóvenes sonrientes, las mayores, algunas de ellas, más que vestir hábito, portan ropas civiles sobrias, lo mismo el peinado, pelo corto y sin maquillaje alguno. El típico rostro, uno diría, sin ser experto, de lo que se espera de una mujer entrada en años que ha dedicado su vida al convento, a la religión católica. Llama la atención la misma integrante de Fleco, con un mensaje más optimista. Ya no es el terreno árido mencionado anteriormente. Ahora dice que trabajando con las mujeres en contexto de prostitución y ayudando a sus hijos, puede sentir un Dios más vivo. Otro testimonio de una mujer mayor y activista de derechos humanos afirma que el Evangelio trata sobre igualdad y justicia. ¿Acaso las ideas de la teología de la liberación continúan en el siglo XXI en algunas monjas? En unos instantes hemos pasado de la pintura barroca al activismo político y religioso. Las imágenes finales del adelanto muestran un aula en Chiapas, donde mujeres católicas instruyen a mujeres indígenas de la manera más humanamente comunicativa a valorarse como mujeres pese al machismo, amarse y valorarse así como son, sin imposiciones, sin intromisiones que pretendan cambiarlas. Es un espacio iluminado naturalmente, amplio, limpio, decorado como escuela, facilitando la comunicación y la convivencia, así como en el primer segmento en el espacio cercano a la Merced. Nada más que ahora en los rincones apartados de la geografía nacional. En cuanto a sonido, el primer adelanto incluye música coral virreinal. El segundo, en cambio, incluye música coral latinoamericana, precisamente de esa época del brasileño Paulo Freire, que reivindicaba los sonidos del pueblo
que canta de manera brava, en donde casi siempre sobresale una voz cantante femenina sola que se adelanta por unos microsegundos al coro que la secunda. No lo sabemos de cierto, esto es, no podemos afirmarlo con exactitud, pero en nuestra imaginación los mismos templos favorecen una acústica que genera una atmósfera de contemplación mística en la que los sonidos reverberan cual eco. En múltiples ocasiones, ese sonido coral de música campesina ha acompañado producciones cinematográficas que representan la profunda crisis social latinoamericana en los años 60, 70 y 80, donde hubo dictaduras, guerra civil, guerrilla, violencia. De todas esas melodías, sobresale la banda sonora diseñada por el genio italiano Ennio Morricone para La Misión, de Roland Buffet, 1986. La formación clásica y también propositiva y vanguardista del compositor italiano lleva la música sacra a territorios y alturas insospechadas que conmueven y mueven a lágrimas a muchos espectadores. Es una banda sonora muy celebrada y es energizante acercarse a la plataforma YouTube, por ejemplo, y mientras se escucha, leer los inspirados comentarios de la mayoría que conforma la audiencia global, ampliamente recomendada para jóvenes que por el periodo histórico que viven no tienen necesariamente que compartir la fe religiosa. En cambio, sí el interés por la dimensión espiritual, anímica, psicológica, sensorial y sensual que la música conlleva a la hora de facilitar atmósferas emocionales. En efecto, y evidentemente, el aliento de Dios se divide en 5 bloques. El primero es quizá el más audaz, al plantearnos de inicio la disposición a ayudar a las mujeres en contexto de prostitución y a sus hijos, justo en un espacio arquitectónico cercano a su lugar de trabajo, donde a menudo son vistas y tratadas como objetos mercancía de placer corporal y alivio de urgencias. Tengo que ser cuidadoso con las palabras porque la comunicación es polisémica y transversal, abarca múltiples factores. No se trata de llegar al lugar común de la dignidad humana y la premisa de no juzgar porque la ideología de la corrección política suele obstaculizar la comunicación humana y se tergiversa una buena intención. El comercio sexual es complicado, aunque hoy facilitado por la virtualidad de aplicaciones como Tinder, Grindr, OnlyFans y muchas más. Muchas propiedades de jóvenes emprendedores israelitas para complicar aún más el actual panorama geopolítico. Ya que El aliento de Dios se filmó en 2007, exclusivamente se atiende el fenómeno localizado en esa zona de la Ciudad de México y los esfuerzos no coercitivos ni juzgadores de las monjas. Es muy revelador que las hermanas entrevistadas comunican paz, serenidad, argumentos sabedores de la complicada existencia de las mujeres en contexto de prostitución. No piden milagros, son asombrosamente realistas, materialistas, ya que trabajan con lo que hay, significando, personificando la vocación de ayuda, de acompañamiento, de no juzgar ni criticar. Es ahí donde opera esa otra dimensión del Evangelio y las Sagradas Escrituras, donde la empatía se convierte en una virtud moral, ética. El segundo bloque es el dedicado al activismo de las madres religiosas en la defensa de los derechos humanos. Sobresale el nombre de Digna Ochoa, personaje calumniado que afortunadamente fue rescatado por otro documental completo dedicado a ella, dirigido por Felipe Casals, una docuficción muy bien hecha. Y también a la misión de protestar y participar en marchas sobre las personas desaparecidas y el martirio que es en México la procuración de la justicia. El tercer bloque es el más contemplativo de todos, quizá el del lugar común en la imaginación de muchos miembros del público. La vida conventual contemplativa dedicada por completo a la adoración día y noche del Santísimo. Monjas ancianas que padecen de sus rodillas de tanto estar hincadas, y aún así, en andadera o silla de ruedas, continúan su misión en la vida que a algunas personas, con todo derecho a la libertad de pensamiento, puede parecer absurdo o ridículo. Para ellas no, es extremo, es un punto de no retorno en el planteamiento del documental, porque presenta y no juzga, como cuando casi una niña de facciones como la de los cuadros virreinales se disculpa sonriendo ante la cámara
y confiesa que ya se le fue el rollo, que lo que estaba diciendo ya perdió el hilo, lo cual agrega verismo al trabajo de esta directora sabia, que es Cristina Isabel Fregoso Centeno. El cuarto bloque está dedicado a la labor en Chiapas, con grupo de mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad. Chiapas es un paraíso natural, pero también zona de conflictos. El sesgo feminista es alentador. Las monjas comparten en comunicación horizontal sus experiencias y hacen participar a las mujeres que asisten, compartir experiencias, cantar, bailar, sonreír, aprender juntas. Nada del otro mundo, pero sí es el otro mundo posible donde no se juzgue y critique y se burlen tanto de la pobreza o de los usos y costumbres, sino que se inicia un diálogo orientado hacia el bien común. El quinto bloque es el de la universidad, el doctorado en teología, la camaradería, la sororidad, los elevados debates en los que no se tiene que estar totalmente de acuerdo con lo expresado, y no por eso se va a arruinar la amistad entre los participantes. La imagen del compañerismo, las sonrisas del grupo, lo dicen casi todo. Pero al inicio y al final del documental, la presencia prepotente o condescendiente del cardenal Norberto Rivera pone la nota de la incomprensión, la no disposición al diálogo, la misoginia institucionalizada, jerárquica, vertical, que afortunadamente no es lo único que hay en la Iglesia Católica Mexicana. También hay un sector femenino luchando por predicar con el ejemplo, sin fanatismos. Ahora paso al apartado Lecturas Queer para comprender mejor el aliento de Dios. Una lectura guía clave para queerizar al documental El aliento de Dios es el libro Dios Queer de Marcela Alhaus Wright, teóloga argentina metodista nacida en 1952 y que murió en 2009. Ella estudió Teología de la Liberación en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos en Buenos Aires. Luego se doctoró en la Universidad St. Andrews en Escocia. Bisexual fuera del closet. La carrera de Marcella Alhaus podría resumirse en sus dos textos académicos publicados por Routledge. Indecent Theology, del 2000, publicado en español 5 años después, y The Queer God, del 2003, publicado en 2022 por la Universidad Iberoamericana. Si bien en Teología Indecente, Marcella Alhaus afirma deslindarse de los usos y abusos por parte de la Iglesia con la Virgen, en Dios Queer su prosa amorosa no contiene el mínimo asomo de rencor o resentimiento. Al contrario, Dios Queer acepta a todos en su imperfección, que es perfección. Por lo tanto, las mujeres asexuadas, jóvenes o maduras, maquilladas o no, con aretes o no, con peinados y pelo corto, sobriedad al vestir, no son queer por una sexualidad o asexualidad determinada. Su ser queer es resultado de su agencia ética transformadora en un ambiente utopista que promueve la paz, el perdón, el amor, la fe, la esperanza, la caridad, en plena conciencia de que también se vive en un ambiente jerárquico vertical que no cede pese a los intentos papales por reformar un molde estático. Voy a leer cita de esta teóloga. Nuestra tarea y nuestro gozo es encontrar a Dios sentado entre nosotros en cualquier momento o tan solo reconocerlo entre nosotros en cualquier bar gay o bien en casa de una amiga camp que decora su sala como una capilla y no deja su rosario en casa cuando sale al bar donde se baila salsa. Cierro así. La tesis doctoral de Ana Laura Castillo Chouza se intitula La manifestación de Dios en las matriarcas de Israel, la encarnación femenina de las promesas salvíficas, publicada en 2016 por la Universidad Pontificia de México. En ella, esta teóloga mexicana afirma: actualmente vivimos en una época más comprometida con la participación de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. Este cambio incluye necesariamente una mayor colaboración femenina en todas las esferas humanas y puede constituir un signo de la presencia divina en la historia. Agradezco a mi amiga, la maestra en teología Norma Olaeta, hermana teresiana, por sus sabios consejos para comprender los conceptos de hermandad global y liderazgo colaborativo.
los carismas de educación, espiritualidad y una mirada compasiva al mundo de una iglesia que escucha, que participa en la evangelización digital, con personas consagradas y laicas pensantes, preparadas y activas. La disidencia sensual no es el problema. El problema es la ideología machista que prevalece en Latinoamérica, particularmente en México. Muchas gracias. Muy amables por su atención y vamos a pasar a leer la breve reseña de Sandra Luz Sosa Ruiz. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, su tesis de grado ganó la mención académica, otorgado por el Honorable Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha participado como ponente en la Universidad de Viena, Austria, y en Málaga, España. Actualmente es candidata a doctora en Historia del Arte por la UNAM. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Hacia el micrófono, o si nos recuerdas el título que él me ha dicho. Gracias. ¿Escucha bien? Sí, ¿se puede acercar un poquito más? O mi camino. Sí, está bien. Por aquí. Sí. Gracias. Buenas tardes a quienes me acompañan este día. Gracias. Y bueno, pues adelante con una presentación. Amable. Este tema, como bien ya lo mencionó aquí Rubén, es parte de mi trabajo, también estoy en estudios de papel. Y bueno, pues, ¿cómo llegué a este tema? Sí. Bueno, les platico primero. Este trabajo está hecho desde mi postura como lesbiana, desde mi experiencia como lesbiana feminista. Y bueno, pues desde la universidad, en la licenciatura, pues estaba yo en búsqueda de imágenes que yo tuviera que me representara, buscando siempre en esos resquicios, en esas imágenes, pues algo que dé sentido al deseo, al amor de una mujer a otra. Bueno, pues fue hasta 1995, una película canadiense, Patricia Roseman, Acá en la noche, en donde, bueno, en pantalla grande vi representados el deseo entre mujeres y fue, pues sí, maravilloso. México, ¿dónde está? Y quise ver, pues, más realidades apegadas a mí, ¿no? A mi hogar, a mi país, a cómo soy. Desde ahí comenzó la búsqueda por estas actuaciones de las lesbianas en el cine mexicano. Bien, pues ya como un poco el título mencionó, de la lesbiana monstruosa, lesbiana seductora, parte de esa trayectoria, de esa búsqueda de actuaciones, en los 50 en adelante, hasta ahora que tengo registrado, y pues lo he acomodado de tal manera en que las representaciones realizadas pues caben dentro de estos conceptos que más adelante les voy a mencionar. Bien. Este tema, no es porque yo lo diga, pero es uno de los temas pioneros este mexicano, porque realmente la información pues, me ha costado mucho, ha sido un trabajo arqueológico. Cada vez que yo quería buscar imágenes, representaciones lesbianas en el cine mexicano, ya que decir del cine internacional, pues tenía que irme, desde luego, a donde decía cine gay, homosexual, homosexualidad, y ahí buscar, indagar y estar revisando información. Entonces, pues fue así como empecé a construir esta tesis. Y bueno, pues realmente antecedentes podemos ver siempre mayoritariamente en Estados Unidos, Europa, y en esta obra se registran pues los primeros antecedentes, primeras representaciones de lesbianas en el cine internacional y bueno, pues únicamente en el cine mexicano. Aquí yo pongo unas pequeñas imágenes, por ejemplo,
Esta película de Caja de Pandora, registrada en 1929 hasta ahorita, por el director George W. Pabst, es una película alemana que trata ahí veladamente el tema de una relación entre dos mujeres. Es un asunto de bisexualidad. Pero bueno, estamos con nuevos registros, ¿no? A nivel internacional. Ya la segunda imagen, que es Muchachos de Uniforme, es una película más conocida, en 1931, es una película alemana, dirigida por Jan Sagan, de la cual se han hecho varios remakes. México tiene uno, enseguida lo veremos. Y bueno, pues Alemania es un gran referente en estas representaciones. Desde luego hay más películas, pero yo elegí estas que tienen para mí una importancia en esta construcción de la imagen de la lesbiana. En México pongo yo La Negra Angustias, de 50 de Matilde Landeta, porque como puse en mi resumen de la lesbiana, es una de las primeras películas donde se menciona la palabra marimacha. La pueden ver en algún momento. Eso sí está, creo que en YouTube, ¿no? Pero bueno, rápidamente, la protagonista le dice marimacha, que es la negra angustias, porque rechaza una propuesta de matrimonio. Entonces, bueno, pues es placa voce, pero está referente en esta construcción de la lesbiana en el cine como macho, de manera despectiva. Lo siento, por favor. ¿Qué pasa con las lesbianas en el cine a nivel internacional? Como mencioné anteriormente, hablando de generalidades y estadísticamente, lo hago así, porque bueno, hay una jerarquía en donde la homosexualidad masculina es la que ha tenido históricamente mayor representación. Y como bien dice GLAAD, esta asociación gay lésbica estadounidense, pues ha documentado esa prevalencia por encima de cualquier otra representación de diferentes grupos sociales, ¿no? Hablando de derecho. Entonces, en México, nuestros datos son una bibliografía del 2017, mencionan esas autoras que en México el 1.2% de los personajes son presentados directamente como gays, lesbianas o bisexuales, de los cuales, como pues el 0.63% de los personajes son femeninos y el 1.49% de los personajes son homosexuales, masculinos. Entonces, bueno, pues sigue habiendo una disparidad que entra. Y ya que decir de otros representaciones de otros grupos sociales, pues más abajo. Siguiente, por favor. En esta investigación, la maestría, de manera concluyente, yo registro 3 momentos importantes en los que has presentado la imagen, la representación de las lesbianas. Primero, la invisibilidad. Yo lo veo como un rezago, porque a diferencia de la representación del homosexual masculino, en México, por ejemplo, está la película, claro, como referentes primarios, con esos atismos, con la película La Casa del Oro, 1938-39. Y hasta ahorita nosotros registramos con nosotras y ya otras investigadoras sobre este tema de la lesbiana en el cine. Pues se tarda más de una década para presentar, por ejemplo, ya con referentes lésbicos, muchachos uniforme. Les digo referentes lésbicos porque también yo hago una diferencia. La lesbiana, que como entre comillas, es, digamos, el imaginario masculino que ha construido lo que es la lesbiana. Yo lo que propongo es la lesbiana, a partir de mi experiencia, claro, sí, partiendo de la teoría lésbica feminista, sí, también en ese planteamiento y ese conocimiento de qué es una lesbiana, el imaginario social es una mujer que ha ganado. Claro, porque ya a partir de los 70s, con la teoría lésbica, no nada más es eso, o sea, es una crítica al movimiento de cultura patriarcal. Entonces, esa es mi propuesta que hago, por eso verán si luego les interesa mi tesis de la maestría, pues verán que están terminando todo eso, ¿no? Esa diferencia de la imagen construida de los varones, de los hombres,
y me tocó este periodo. Esa invisibilidad, como un primer momento, hay un silenciamiento que yo registro en los años 60, 80 y 90. Pueden decirme, pero es que yo vi una película en los 60 que se llama Las Bestias Jóvenes, sí es solo una película, estaba registrada, quizás puedan seguir apareciendo más, pero hasta ahora es una o dos que pueda haber, y realmente por eso le damos un silenciamiento. En los 80 también hay alrededor como dos o tres películas con sus referentes lésbicos, y 90 igual, ¿no? Con el Kripstein, con La Reina de la Noche, por ahí habrá dos o tres títulos, pero pues muy opacado, ¿no? En general. ¿Qué pasa ya en los 70? Ya se registra pues, ya una gran actividad, se imagina esta conversación sobre las lesbianas. Hay más de 10 títulos con estos referentes, pero están marcadas en una perversión, en una monstruosidad. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, Carla, en esa índole de encierro, de perversión, de maligno, asociado a ese deseo de las mujeres, ese deseo morótico, pues en medio de satanismo, de posesiones y patología. Hay un tercer surgimiento, ya hay un tercer ámbito, que es el surgimiento de la representación. En los 90, recordemos, y todo esto ligado a los contextos políticos sociales, ya la fuerza, el movimiento de los grupos sociales, ONGs, los reconocimientos de los grupos indígenas, más mujeres en el cine mexicano, y hay un entorno, ya en los inicios del año 2000, de diversidad, tolerancia y modernidad. Modernidad lo pongo entre comillas porque recordemos siempre hay modernidad esas cada 10 años, siempre hay algo nuevo. Por eso lo pongo así. Siguiente, por favor. Esta película, bueno, lo enmarco por ese título, La lesbiana suicida, muchos la conocerán, Muchachos de Uniforme, es una adaptación del remake de la película alemana, es dirigida por Alfredo Revena, de origen alemán. Como les mencioné anteriormente, es un film basado en esta película alemana y, bueno, entre varias cosas que tenía importantes, fue una de las primeras en presentar una escena lésbica en el cine mexicano. Hay varios referentes, pueden ver el fotograma, una actriz reconocida en mexicano, como es, y gracias, es Madeleine, muy joven. Esta película, según los registros de Rafael Laviña, pues apareció 2 semanas y después se perdió. Las copias. Recordemos también cómo la Liga de la Adolescencia, la censura estaba pues muy fuerte en los 50 y desapareció una película. Y precisamente es la Filmoteca de Berlín la que le proporciona a México una copia de esta película, ¿no? Está restaurada y ya también la pueden ver en YouTube, en HD, de hecho. Es una gran maravilla. Entonces, bueno, vean ahí las líneas, es una lésbica. Sí hay ya, se menciona, por ejemplo, la actriz de Marga López le dice a la madre superiora, porque es un entorno, sí, de encierro, de un internado de señoritas, dice, dígame, madre superiora, que está enamorada de mí, la chica que está en el piso. Entonces, es un gran referente. Siguiente, por favor. 70s, y le pongo La Isla Monstruosa, es una película ya por muchos conocida, Alucarda, la hija de las tinieblas de Juan López Moctezuma. Y bueno, pues este director pues, tiene muchos fans. La mayoría de los críticos pues la han convertido en una película de culto, que en sus razones yo le hago una reflexión, una crítica, o sea, tendría lista. Porque pues no nada más es una crítica lo que él plantea contra el catolicismo, desde la mirada de la teoría física feminista, pues también el sadismo, una desnudez, esa mirada masculina. Entonces, si alguien me ha visto, es muy, no sé, me saltó inmediatamente cuando la vi la primera vez, pues como el canon siempre de los vampiros
está el cuello, que es también erótico de por sí, pues Alucarda no es así, ¿no? O sea, como en el seno, ¿no? Saliendo, pues ahí se acerca a su pareja a beber de la sangre. Entonces, bueno, vamos a meterlo por partes. Y pues por ahí va mi crítica, pues monstruosidad, porque bueno, el deseo a fin de cuentas de dos mujeres termina pues en desgracia. Bien, la película. Y hagan también sus críticas. Siguiente, por favor. Ya en el año 2000, como les digo, pues sí hay un gran hueco, pero lo importante es cómo ya en los 2000 empieza a haber mayor producción de la representación lésbica por directores hombres y mujeres. Y esta película se me hizo muy interesante, la que aparece también en mi tesis, Hacia el precipicio, dirigida por Teresa Suárez. Y es una película también, no recuerdo, ya tiene sus años, pero es muy interesante, porque en este largometraje, las escenas homoeróticas femeninas se presentan como el atractivo para el público heterosexual masculino. Realmente, ¿cuál es mi crítica al respecto? Yo lo planteo de la mirada masculina no tiene que ver en el sentido biológico. ¿Por qué? Porque en esta parte, como pueden ver en estas imágenes, muy parecidas a un softball, si no se por, ¿no? Las posiciones como la tienen. Entonces, como dice la teórica María Andón, pues el ser la mirada masculina es adoptar esas posiciones de poder. Entonces, vean también, y se recuerdan los programas anteriores y en este, hay un tipo de corporalidad que se elige, que son cuerpos, pues delgados, claro, estos de esmaltan, un fenotipo muy occidental, que corresponderá al 2% quizás de mexicanas. Pero bueno, está la película, está interesante, es un tono de comedia, pues también veanla. Y bueno, la lesbiana seductora también parte de la propuesta de Carmen Sheldon, en aquella fue las primeras teóricas de los 70 que hace esa diferenciación de estereotipos de las lesbianas en el cine, de la lesbiana girado, desde la apariencia masculina, recuerdo son los 70, la lesbiana sofisticada o seductora, que es una mujer que ha triunfado en el mundo masculino, y el otro, se los digo, pues es un tema, la lesbiana girado, la lesbiana seductora, y la lesbiana erótica. Muchas películas sobre 70s, 80s, pues eso lesbiana que enloquece y hay maldad, ¿no? Esos son los tres estereotipos de los 70s y que se han seguido reproduciendo, pero también han tenido sus cambios. Siguiente, por favor. Y es yo que esta parte, yo es parte de mi trabajo, ahora en el doctorado, porque es un cortometraje muy bello e importante. Ya pasan la primera década de los años 2000, ya hay más cineastas en diferentes puestos, guionistas, directoras, pero es importantísimo. A partir de 2010, por ejemplo, también con Astrid Rodero, que es una directora también asumida directora lesbiana, empieza ya a problematizar de la representación lésbica desde el conocimiento situado, desde la experiencia, y es importantísimo. Yo elegí la carta porque además para mí es súper rompedora que la directora, de origen mixteco, plantee ya las lesbianas fuera de un ámbito urbano, fuera de un ámbito de la clase media, media alta, con otras corporalidades, vaya, con otra escenografía y con otra narrativa. Por eso pongo, bueno, ya es una representación de la lesbiana indígena, la mirada desde el conocimiento situado, y utiliza la herramienta del feminismo que es la interseccionalidad. O sea, podemos observar los cuerpos, es más como el mío, ¿no? Que es morena, en un ámbito que no tiene nada que ver con los foros de la Roma y Condesa, generalmente. Entonces, para mí es una película muy importante, es un cortometraje, y también es otro tema a desarrollar, no por cuestiones de tiempo, no, pues no lo he
he visto a profundidad, porque también es, las mujeres directoras lesbianas hacen sus trabajos, pero en sus cortometrajes. Y es también como revelador que los lectores, hombres heterosexuales, homosexuales, presentan su propuesta de representación lésbica ya en largometrajes. Y es como, no, bueno, ¿qué tiene que ver? Como, ¿por qué sí y por qué no? ¿A qué se avientan las mujeres y a qué no? Hay muchas cosas para enseñar esta parte. Y bueno, siguiente. Pero esta, yo pongo aquí la metodología porque, bueno, cómo llegué a este análisis, entre otras cosas. Bueno, pues utilicé un análisis semiótico. La propuesta narratológica la retomo de unos académicos españoles que también manejan mucho ese trabajo sobre las representaciones LGBT. Y él plantea, este lector, perdón, este docente, la narratología y a partir de el análisis de representaciones, el imaginario social y estereotipos, con trabajos que ha hecho sobre la imagen del homosexual masculino en el cine español. Y lo mismo hizo con Luna Irene Pelayo sobre la imagen lésbica en el cine español. Obviamente, pues hice eché mano de los elementos estilísticos, temáticos, narrativos, modos de filmación, desde la autoría de Cassetti, Federico Cassetti y Riccio. Entonces, bueno, pues es la manera que, entre otras autorías, desde luego la teoría química feminista, retomo lo que es la teoría lésbica, Monique Wittig, Adrian Rich, sobre la crítica a la televisilidad obligatoria y al régimen heterosexual. Entonces, ahí explico en la tesis el por qué, cómo aparecen, bueno, que esa mirada masculina en contraposición, claro, con la producción mexicana, en contraposición también con las miradas femeninas, no, de mujeres, femenina, de mujeres declaradas lesbianas, ¿no? Entonces, esta parte pues sería todo y les agradezco su escucha. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Entonces, estamos en la posibilidad. ¿Llegó Diego García? ¿No llega? Sí, ya. Ah, pero pues estoy muy despistado. Qué bueno que llegaste. Te vamos a pasar el micrófono y voy a leer la breve reseña sobre Diego García Garnica. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido ayudante de profesor durante 2 años en materias de producción audiovisual. Ha impartido clases con temáticas enfocadas en el cine japonés contemporáneo. Se desempeña como productor audiovisual en el proyecto Papine P403724 en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE. Cuenta con reconocimientos en festivales de cine, FECINE Polacas y muestra de proyectos audiovisuales 2024-1 por el Comité de Comunicación de la UNAM. Adelante con tu ponencia Espacios Vacíos, revisitando la cercanía fílmica con la muerte a través de la soledad y vejez de una mujer. Gracias, bien. Aplausos en el- Sí. Hombres. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartirles este tipo de conocimiento que logré recabar y especialmente para compartirles un poquito de lo que una película y una historia puede construir. Soy Diego García. Una presentación. Oh.
Entonces doy comienzo a mi ponencia. Está titulada Espacios vacíos, revisitando la cercanía fílmica con la muerte a través de la soledad y vejez de una mujer. Siguiente, por favor. Con ello quiero platicar un poco de los objetivos que busco transmitir. Va a ser de una forma muy breve por el tiempo, pero aún así pues, espero que se pueda transmitir lo mejor posible. Busco dar a conocer la expresión fílmica de esta película desde su corporalidad, significación y esta dicotomía entre reproducción y producción que es coordinación. Analizar las habitaciones construidas en el filme y comprender cómo estas funcionan como espacios narrativos. Valorar a la vejez y la perspectiva de Marta como una persona de la tercera edad y un medio testimonio de su deseo y búsqueda de la muerte a partir de la oposición, querer ver y no poder ser visto, la muerte y su invisibilidad. Pues en primer lugar les presento esta película, por sí, a través de los espacios que se pueden encontrar, no siempre está disponible en plataformas. La pude ver en nuestro Cine MX, anteriormente llamado Film Latino. Es una película de 2010 dirigida por Marcelino Islas Hernández y protagonizada por Vizcaínos. Por Magda Vizcaínos. Marta es una mujer de 75 años que vive sola en una casa de interés social en las afueras de la Ciudad de México. Marta decide terminar con su vida. Su emocionante viaje hacia la muerte, sorprendentemente, la conducirá por primera vez a la vida. Y todo se volverá oscuro. Y poco a poco me olvidaré de mí mismo. Es un pensamiento que nace un poco de esta película. Entonces, comienzo hablando un poquito de su expresión clínica y el por qué llegó a mí esta idea de hablar de la película Marta. Creo que es una de las poquitas películas que he encontrado en este viaje que es empezar el mundo del cine, en el que un protagonista busca acabar con su vida. He encontrado ejemplos, pero escogí en esta ocasión a Marta porque es una persona mexicana, es una mujer, es de la tercera edad y para agregar un plus vive en la periferia. Entonces me parece muy interesante poder empezar a hablar de un cachito de esta historia que siento yo encuentro una representación muy grande en la situación de muchas personas y mujeres de la tercera edad. Por ello quiero aterrizar en este análisis clínico, poder hablar de ello. Para esto voy a hablar desde la reproducción de imágenes y la producción de realidad. La dicotomía, producción y reproducción, donde el cine toma partido por extraer de la realidad aquellos elementos que mejor se adaptan a su lenguaje, para no únicamente realizar una función de registro, sino además agregar nuevos significados desde el trabajo de la forma. Balas encuentra un principio fundamental: el cine no reproduce las imágenes, sino que las produce genuinamente. Con ello, me gusta pensar en esta película, esta historia, desde que no simplemente tomada desde la ficción, sino que busca recrear una realidad, construir una historia, un espacio que todos podemos habitar desde la concepción de lo cotidiano, de lo que diariamente vivimos, desde cómo pasamos estas soledades que muchas veces llegan a influir sobremanera en nosotros. Entonces, la mirada es un recurso que contempla las cosas ocultas y a la vez que devela sutil y delicadamente las cosas mínimas de la vida. A partir de esta película, Marta, podemos observar que está narrada desde la mirada de ella misma. Su día a día, cómo lo vive, cómo lo sufre, qué piensa tanto de ella y cómo es ella frente a su mundo, que aunque es muy pequeño, me gusta pensar esto, lo tomé del profesor Rodrigo, una pequeña individualidad puede representar a la humanidad entera. Entonces, quiero manejarlo desde ese sentido. Sí. El aspecto de la vida, la tristeza, que se tiene menos en cuenta, es cómo pudo cambiar el rostro del propio ser humano, su frente, sus ojos, su boca. Por eso me gusta hablar de la corporalidad. En estas historias donde los protagonistas son solitarios, donde los protagonistas se sienten ajenos
en el mundo en el que habitan, en los lugares y espacios que habitan, se debe de observar desde los gestos, desde su gesticulación, desde su hábitat corporal en los espacios que habitan. Si vas a la oficina diariamente, si te transportas, hablando específicamente de la periferia, si en tu lugar donde habitas diariamente, donde duermes, comes, cómo lo vives, ¿no? Y esta película te logra transmitir esa vivencia de Marta en sus lugares cotidianos. Sus gestos no significan en realidad conceptos, sino que expresan su ser irracional de manera inmediata. Lo que su rostro y su movimiento transmiten proviene de un estado del alma que las palabras no pueden llevar a la luz. Así el espíritu se vuelve inmediatamente cuerpo, inefable, invisible. Asimismo, esta película, si incurren a ella en ese tipo de historias o narrativas, pues podemos considerarlas en un primer avistamiento, pues un poco lentas, un poco que van construyendo poco a poco su significado, porque no lo conciben con palabras o con momentos de gran drama, sino que a través de los espacios, de su gesticulación, de su habitar, se va construyendo poco a poco. Por eso me gusta pensar que la importancia de lo que es el texto en esta película. Siguiente. Continuando con la corporalidad, las posibilidades de expresarse condicionan nuestros pensamientos y sentimientos. Es la economía de nuestra organización espiritual a lo que no le gusta producir nada inútil. Por eso disfruto mucho esta película, porque pensáramos, ¿no? Que ella está acostumbrada a escribir o que está a gusto o contrario, no está a gusto, pero lo vemos a través de sus silencios, de los momentos en los que más parece no estar haciendo nada, donde expresa y logra compartir el significado de la historia. El saber consciente se convierte en sensibilidad inconsciente, se materializa la cultura en el cuerpo. La expresividad corporal es el último resultado del desarrollo de una cultura, pero significa, pese a todo, un avance de la cultura, ya que implica una incorporación inmediata del espíritu. Y no por eso ella como actriz logra hacer gran corporalidad, grandes movimientos, sino que es enfocarse un poquito en las acciones más sutiles, en sus miradas, en la expresión facial, en las cosas que toca, que mira, que siente, que huele, que podemos pensarlo como en un habitar diario, un habitar cotidiano, y te hace reflexionar tú cómo puedes o tú cómo habitas normalmente tus espacios, ¿no? Siguiente slide. Por ello, entonces, quiero pasar al siguiente punto, que son las habitaciones vacías como espacios narrativos. No solamente quisiera centrarme en lo que es su corporalidad, sino también los espacios. Para mí son muy importantes, no solo cómo habitamos, sino dónde habitamos. ¿Qué espacios son los que, sí, en los que existimos y cómo pueden estos dar y tener su propio significado? El espacio como el espejo del alma. Una habitación como intervalo donde se involucran relaciones complejas entre el tiempo y el espacio. Nos permite esbozar una idea diferente del límite entre lo público y lo privado. Podemos pensar que lo privado es nuestra habitación y lo público a lo mejor es el transporte. Pero cuando estas acciones cotidianas las hacemos con tanta repetición, que se vuelven parte de nosotros, no es simplemente tomar el transporte público, sino ese transporte público que tú lo tomas a diario y hablando como una persona de la tercera edad que aún sigue trabajando, pues te transportas diariamente de tu periferia a tu lugar como que es céntrico, ese vagón del metro, ese espacio de la Fungi, ese callejón, se vuelven una extensión de ti mismo. Entonces logra transmitir esta expresión de manera clínica. La idea de una habitación no es la de un espacio tangible, concreto, estéticamente definido, sino de una conciencia del lugar. Por ello mismo, veo también a los espacios como personajes. Si bien estos no hablan, no gesticulan, no participan en el drama, pero al estar ahí mismo, al ser lo que habitan los personajes, me interesa también conocerlos, ¿no? Saber qué implicación tienen en la historia del personaje y cómo no podría construirse esa historia desde o en otro lugar diferente. El creciente vaciamiento de significado de los lugares. No hay un espacio central, sino que todo habitáculo está pensado para ser recogido y servir con su amplitud a otras funciones. Pienso el vaciamiento del significado como
esta constante repetición que nos otorga el trabajar diario, ¿no? Esta cultura del consumo, del llegar rápido a todos los lugares, produce, produce, consume, consume, le quita un poquito del significado o a lo mejor terminamos ignorando, ¿no? Lo que es en tu mesa, en tu cocina, desayunar, esperar el transporte, en la parada de siempre, el lugar donde sueles platicar con tus compañeros, con tus amigos, con tu pareja, tienen un significado y es tarea del productor de lo cinematográfico poder desarrollarlo y construirlo en las historias que podemos llegar a contar. Por esto, veo que esta concepción del espacio como un lugar no predeterminado, ni férreo, ni estanco, ni sino transitivo, dinámico, a decir por la importancia que tienen, como veremos, los pasillos, las escaleras, las pasarelas, pero esta vez no sirven a un propósito, sino que recalcan el no lugar, la propia no determinación del espacio. Aquí me gusta encontrar cómo, a pesar de como lo que yo dije, pensamos que no hay un significado en los lugares, pensamos que el habitar diario, el moverse, no tiene esta historia que podemos llegar a contar, y al contrario, la historia de Marta es una historia que se cuenta en los lugares que comúnmente habitan, ¿no? Que no hay una aventura o un encuentro terminante en un lugar paradisíaco, son sus lugares comunes. Entonces creo que podemos dotar de nuevos significados en las historias que construimos como productores audiovisuales a los lugares que menos pensamos que pudieran tener un significado. Y constantemente Marta va pasando en varios estados, ¿no? Al principio se encuentra sin rumbo, recorriendo sus mismos lugares de siempre, pero sin un significado. Y como en su historia ocurre, ella pierde su trabajo y se siente rechazada y cambia su lugar de trabajo, la despiden. Entonces, los lugares que comúnmente acudía al trabajo y se sentía útil, ahora ya no tienen ese significado y tiene que volver a encontrarlos. Por eso se da una búsqueda de un estado interior en cuanto a lo que perdió, digamos, el exterior, que es lo material. Bien, todas estas elipsis y planos nos dan la clara explicación del deseo de seguir viviendo de nuestra protagonista, a pesar de que pues, es claro y es evidente, ella misma lo dice, yo ya quisiera morirme e irme porque ya no le encuentro un significado en mi vida, ya no me siento útil. Sin embargo, a pesar del gran deseo de nuevo que presenta, hay un deseo por vivir, una búsqueda de ese deseo. Y lo tomamos en cuenta que al inicio durante la película jamás había molestado en apreciar el paisaje a su entorno, pero cuando está indecisa, curiosamente comienza a fijarse en las cosas tan simples pero hermosas de la vida. Su habitar con su compañera del piso a la que cuida, una abuelita, los callejones que habita constantemente, su misma oficina cuando la tiene que dejar, son espacios a los que les tiene que encontrar un nuevo significado a lo largo de la película. Y estas son parte de las frases que más me pegaron. Hoy mi jefe me dijo que ya no sirvo para nada. Y entendiéndolo, yo como joven, pero también intentando explorar, ¿no?, la perspectiva de una persona de la tercera edad que necesita seguir trabajando, ¿qué es este sentimiento de ya no me siento útil, ¿no? Sigo trabajando o ya no puedo, o me acaban de despedir, ya no me siento útil. ¿Y dónde encuentro este significado de la vida o esta belleza, ¿no?, que estoy buscando? Creo que, por lo menos desde la parte del dolor, Marta lo transmite bien, esta sensación de gran soledad y pérdida del sentido de la vida. Siguiente, por favor. Querer ver y no poder ser visto. La muerte y su invisibilidad. Finalizando ya los libros, un fantasma es una ausencia casi sensible, una huella que deviene herida. Pensando el fantasma como esta idea, ¿no?, que va viajando a lo largo de la película, de que si tú como audiencia sientes que aconsejarías, ¿no?, a Marta, ella te dice, ya no tengo ganas de vivir, ya no quiero seguirlo. Entonces se encuentra con esta compañera, con la que ella, pensándolo contrariamente a lo que la audiencia pensaría, le dice, pues yo te ayudo, yo lo he intentado, yo puedo guiarte en tu búsqueda de la muerte, ¿no? Uno no tiene la sensación de que Marta ha encontrado un hilo de vida,
dándonos al espectador una esperanza donde nada se esperaba. El guión detalla la rutina, la soledad, el tic-tac, el estado de Marta, simbolizando este pesar en el consumir de constantes cigarros por ello. Hay muchas escenas donde ella fuma, pero me gusta esta idea de la conversación entre sí, ambas generaciones, ¿no? Tiene una amiga a la que cuida que está en tercera edad, pero no conversa con ella, le expresa su sentir, pero no hay una de reciprocidad. En cambio, con su compañera de trabajo que la va a sustituir, sí hay un intercambio de mensajes, de sentires. ¿Sí? Temporalidad, repetición y cotidianidad. Se construye un relato que a simple vista se torna fantástico, pero esta confrontación problemática entre lo real y lo posible nunca brota de manera explícita. Es más, si lo hace, es rápidamente sofocada por el concepto visual y narrativo de la movilidad. Si las historias fantásticas nos dicen que algo no puede ser, pero es, y entonan la siguiente proposición. Parece que algo puede ser, pero no es. Hay eh, la hija de su amiga, todo el tiempo está repitiendo, ay mamá, ay mi mamá. Y esta es una como crítica, ¿no? El tema de, no es una simple historia donde ella pierde su trabajo, sino también es una crítica a cómo la vejez está siendo abandonada o es abandonada, teniendo todavía que cumplir trabajos, careciendo de pensión. ¿Por qué no Marta no vive con su familia, y su amiga también viejita? ¿Qué ocurre, no? Nos hace pensar cómo a lo largo de la constante repetición de su cotidianidad, ella está viviendo esa soledad y ese deseo de muerte. El cine sigue, pero diferente. Por eso cada plano es intencionalmente dirigido a transmitir una historia del cine con el espectador. Una gran sala de las que frecuentábamos en nuestra infancia o adolescencia aparece abarrotada en las escenas iniciales de la película. Una gran sala de espectadores. Esto, un poquito, pero me gusta pensar el tema de el significado de todas las escenas, de todos los encuadres que intentan conversar un poco, ¿no? Este es un payasito que se rompe a lo largo de la película y es también una parte de esta separación, de este duelo que empieza a vivir no solo de su trabajo, sino de su vida. Parece como si el verdadero drama no ocurriera en la conciencia culpable de los protagonistas, sino en la sensación de que experimentan al no poder permanecer disciplinadamente en la debilitada atmósfera de las habitaciones laterales, sin ser devueltos al ser principal, en cuyo centro y ocupando el lugar del imaginario espectador teatral sobre el cadáver. Como mencionó, hay una constante idea de la muerte que va navegando a lo largo del filme, a través de la soledad de Marta. Ella va pensando y va debatiendo internamente, aunque no lo expresa: ¿debo morir o debo seguir viviendo? Mientras su amiga le contesta: debes continuar haciéndolo. Otros pequeños esbozos a lo largo de los encuadres van contándote un poquito, ¿no? De qué es lo que ella va sintiendo, qué es lo que ella va pensando y cómo está habitar con su soledad le va intentando, ¿no? Expresar. Este motivo, que equivale también al estar dentro y estar fuera, hace pensar en las aperturas que habitan en las rupturas. Insiders y outsiders viven en el estímulo. Entienden las diferencias entre mirar y estar. Así toda relación, amor, amistad, compañía es permuta. Estar dentro y estar fuera son ciclos que abren y que cierran para arrastrar inevitablemente hacia otros. En el transcurso de estos cambios están los abandonos. Hay una pequeña, digamos que secuencia que se va construyendo a lo largo de la película, donde no es el personaje como tal de Martas, o no es una cuestión narrativa, sino un poco más onírica, el sentir de Marta. Ella camina a lo largo de matorrales de nopales, caminando sobre una vía, esperando que el tren la arrolle, y es también un poquito cómo eso se va construyendo, y es una expresión del sentir de Marta, cómo ella va habitando esta soledad, cómo va sintiendo que está careciendo de vida, si bien no se le ve completamente triste, pero sí desorientada. Entonces nos ayuda a construir un fuera y un dentro de lo que es su superficialidad y lo que va sintiéndose en su subconsciente, en su alma, y que también es una parte en cómo lo narra cómo lo expresa hacia la audiencia. Siguiente, por favor. Y para finalizar,
quisiera incluir que Marta es un film, en su filme que encamina su soledad al vacío de las formas más genuinas del medio cinematográfico como arte. Me parece que no solamente es una historia que tú ves de una persona de la tercera edad, sino una historia en la que te puedes sentir identificado. Una historia que también critica y habla desde la perspectiva de una persona de la tercera edad, ¿no? A mí me tocó muchísimo, pensaba en mi abuelita, pensaba en personas que he conocido que te enteras, no vive solo, no tiene a sus familiares cerca. ¿Cómo habitan, no? ¿Tú cómo habitas y cómo sientes la soledad en ti? ¿Cómo la puedes presentar? Y creo que Marta es una forma de conversar con él. Sería todo. No sé si quieren más. De referencias, me dirijo al cielo abierto, veo la belleza mientras las hojas comienzan a caer. Oye, si me alcanzan el micrófono. Oh. Muchas gracias a Diego García Garnica por esta bella presentación. Y me pregunto si está por allí Zulay a Daniel Bello para leer su reseña. Muy bien. Qué bueno verte, Zulay. Zulay A. Daniel Bello es licenciada y maestra en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de los medios de comunicación y el discurso cinematográfico, a partir de los mecanismos de control ejercidos por el Estado mexicano. Por otro lado, se dedicaba al estudio de la imagen y representación de estereotipos a través de las metodologías de la historiografía cultural. Actualmente es estudiante de doctorado en el posgrado en historiografía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Bienvenida, gracias, Zulay. Gracias a ustedes. No sé si ustedes comparten mi presentación o yo la comparto. ¿Se escucha? Sí, sí, la puedes compartir tú para manejarla. Ok, a ver, permítanme. Mm, mm, ok. ¿Ya logran ver la única ventana de la presentación? Sí, Sí, se ve muy bien. ok, gracias. Bueno, yo titulé de forma un poco extensa mi ponencia con el nombre de la representación femenina en el cine del México posrevolucionario a través de la película El Impostor de Emilio Fernández. Uno de los propósitos centrales que estoy manejando en esta investigación doctoral es examinar un poco el papel narrativo de la película y de la obra de teatro, pero en este caso para la ponencia es examinar la representación de las mujeres en esta cinta, particularmente a través de los personajes de Elena y Julia. Eh, Mi hipótesis es que estas figuras representan las tensiones de género y generacionales de la postrevolución y los límites impuestos por la censura estatal y los códigos morales de la época. Al analizarlas, podemos comprender cómo el cine, en su relación con el teatro, funcionó como un filtro ideológico que moldeó la memoria cultural de la sociedad. Eh, También para este análisis quise hacer visible otra dimensión, la de los silencios como un archivo histórico. Es decir, lo que las mujeres no pudieron decir en pantalla, lo que quedó transformado, lo que quedó borrado, también se convierte en una censura, en una huella de censura que puede ser estudiada. Como veremos en el caso de estos personajes, que es Elena y Julia, no solo se convierten en personajes secundarios, sino que también se vuelven archivos heridos que van revelando desde sus ausencias la tensión entre la memoria y olvido. Quisiera hablar un poco de la película acerca del impostor. Es una película realizada en 1956, dirigida por Emilio Fernández. Es una obra un poco
poco conocida dentro de su filmografía, pero creo que es importante para entender en este sentido el diálogo que hay entre el cine, la política y la memoria histórica. Con El impostor, que se hizo en 1956, pero fue estrenada hasta 1960, Fernández se atrevió a trasladar a la pantalla una obra polémica que parte de la sinopsis de la obra, que es El gesticulador de Rodolfo Sigli, que es una pieza teatral censurada en su momento por cuestionar el mito revolucionario y el modo en que el poder político se sostenía en México. La película, aunque menos popular, como he mencionado, que otros títulos del cineasta, conserva una fuerza crítica indudable. César Rubio encarna la tensión entre la verdad y la impostura, entre la autenticidad y el simulacro, en una sociedad que prefiere relatos heroicos a realidades incómodas. Su impostura no es solo personal, pues refleja la manera en que el poder político ha fabricado mitos y los ha instalado en la memoria colectiva. Con el reparto encabezado por Pedro Armendáriz, Armanda del Llano y Silvia Derbez, el filme combina un melodrama y una denuncia social. A pesar de las mutilaciones impuestas por la censura y el retraso en su estreno, El impostor se mantiene vigente como un recordatorio incómodo, donde los abusos del poder y las manipulaciones de la memoria histórica se vuelven un problema que atraviesa tanto el México de los años 50 como en nuestro presente. La historia comienza con César Rubio, un profesor universitario de la capital. Su destino da un giro cuando es despedido por mantenerse fiel a sus ideales y por alentar a sus alumnos un espíritu de rebeldía con la intención de llevar a cabo una huelga estudiantil. Sin recursos y sin posibilidades, Rubio regresa a su pueblo natal con la intención de llevar una vida tranquila y cultivar su propia tierra. Sin embargo, pues las lluvias arruinan sus cosechas y su situación económica empeora. Es entonces cuando ocurre la confusión. Rubio es tomado por su homónimo, que es el general César Rubio, un héroe revolucionario asesinado tiempo atrás. El profesor, tentado por la posibilidad de cambiar su destino, decide aprovechar el equívoco y encarnar ese papel. Lo que comienza como una impostura personal se convierte pronto en un engranaje dentro de la política local. Rubio entra a la arena con las intrigas caciquiles de la zona y es arrastrado a una lucha de poder, lo que lo coloca en la mira de sus enemigos. En ese sentido, podemos entender un poco también cómo emerge el contexto histórico y cultural de esa época dentro de la década de los 50 en México y cómo estuvo marcado por lo que se llamó también el milagro mexicano, un periodo de crecimiento económico y de estabilidad política bajo el régimen del partido hegemónico que conocemos como el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, acorde a este contexto, podemos ver que esta estabilidad descansaba en un fuerte control cultural. En ese sentido, el Estado veía en el cine una herramienta estratégica para consolidar una narrativa nacionalista y para proyectar una imagen de modernidad controlada. La censura, en este caso, no tan solo fue un mecanismo de represión moral, como ocurría en otros países, sino un dispositivo verdadero de regulación cultural. Como sostiene Beate Müller, la censura debe de entenderse como una producción cultural negativa, lo que elimina al mismo tiempo también produce ausencias que configuran los límites de la memoria. A la par, podemos ver que la industria cinematográfica también vivió un momento complejo. La época de oro estaba quedando atrás y con ella la fuerza de un cine que podía experimentar con mayores libertades y narrativas. El banco cinematográfico, en ese sentido, se convirtió en un gran regulador de contenidos, asegurando que los guiones respondieran a la moral nacionalista. La censura no siempre operaba con una forma explícita, sino que muchas veces funcionaba desde la autocensura, la modulación de diálogos o la reconfiguración de personajes, como veremos en este caso de la película. En ese sentido, podemos ver que dentro de la película filma Fernández El impostor, que si bien está retomada a partir de la obra de Rodolfo Sigli, esta había sido censurada porque evidenciaba en sí la teatralidad del poder revolucionario, como he mencionado. Y el autor planteaba que los líderes revolucionarios no eran auténticos héroes, sino actores de una farsa política. Al retomar esta obra, Fernández tocaba un nervio sensible dentro del contexto. No es casual que la película, que se fue rodada en 1956, no pudiera estrenarse hasta 1960. Este retraso revela entonces las tensiones que provocaba y al mismo tiempo nos permite comprender cómo la censura también moldeó la representación femenina para hacerla menos peligrosa. Por tanto,
podemos ver cómo hay ese cambio en ese sentido del teatro al cine a través de la intermedialidad, ¿no? Y que este término que ha sido trabajado por autoras como Astrid y Dagmar Bruno resulta muy importante en este sentido, porque ellas nos explican que no es tan solo tratar de pensar el cine como solo una adaptación de la obra teatral, sino entender que cada cambio de medio implica una reorganización dentro de la memoria cultural. En el gesticulador podemos observar que Usigli asignaba a los personajes femeninos funciones críticas. Elena, en este caso, simbolizaba la resignación, pero su mera existencia era una denuncia de la opresión patriarcal. En cambio, Julia era la voz rebelde que cuestionaba al padre impostor, representando la tensión generacional y la necesidad de desenmascarar la farsa revolucionaria. Al pasar al cine, podemos observar que estas funciones se transformaron radicalmente. Elena dejó de ser una figura crítica indirecta para convertirse en un sostén absoluto del protagonista. Y Julia, por otro lado, dejó de ser una conciencia política para volverse una joven apasionada atrapada en un melodrama sentimental. Como destaca Müller, esta censura no se destruyó, sino que desplazó significados. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí en esta película, donde la crítica política de las mujeres es desplazada hacia el terreno seguro de lo íntimo y lo doméstico. Podemos decir, en este caso, que la intermedialidad opera como un filtro ideológico. Lo que el teatro podría sugerir de manera frontal, el cine lo había reconfigurado para hacerlo circular. Las mujeres se convirtieron en un lugar privilegiado dentro de esta reconfiguración, pues sus voces se domesticaron y sus silencios se canonizaron, y sus gestos obviamente se volvieron soportes del orden patriarcal. En el caso personal de Julia, podemos observar que ella parece insinuar esta ruptura. En la escena, hay una escena al inicio de la cinta donde ella exclama: no me importa la familia ni tengo vergüenza. Felipe es el único que cuenta para mí. Esa declaración podemos entenderla tan frontal, podría haber sido una crítica al mandato de los códigos morales de la época y a la falsa moral postrevolucionaria. Sin embargo, dentro de este contexto narrativo, inmediatamente se neutraliza, pues la madre la reprende y la cámara se encierra en un espacio íntimo y la trama la condena como una joven descarriada. En cambio, a comparación de la cinta, en la obra teatral, Julia tenía una fuerza distinta. Era la voz que cuestionaba directamente al padre, la que desenmascaraba la simulación y la que encarnaba la ruptura generacional. En El impostor, su crítica se reconduce a un arrebato amoroso. La política desaparece y es reemplazada por el melodrama. Más adelante podemos observar dentro de la cinta, cuando la familia se instala en el campo, César describe a Julia como sumida en el silencio y la amargura, consumida por la nostalgia. Este retrato podemos decir que anula cualquier potencial crítica. Julia, que había sido la conciencia de la historia, se convierte en sí una víctima pasiva ahora de las circunstancias. Y podemos también entender cómo se genera una noción del trauma como aquello que va interrumpiendo la narración, donde Julia encarna un trauma cultural, pues su voz fue interrumpida, censurada y desplazada al terreno de la intimidad, lo que nos queda que es un testimonio truncado. Y por tanto, Julia es un archivo herido que lleva la marca de lo que pudo ser y no fue. Por otro lado, el papel de la esposa de César Rubio, que es Elena, se convierte en un sostén moral y aparece como la garantía del orden, ¿no? Su papel dentro de la película es sostener a César sin importar las circunstancias. Cuando él empieza a lamentarse por sus fracasos como profesor, como impostor, ella responde con palabras de fidelidad incondicional, ¿no? A través de esta frase que dice: siempre has tratado de luchar, de levantarte otra vez. Yo estoy a tu lado y si es necesario comenzar 100 veces lo haremos juntos. En el gesticulador de Usigli, Elena ya representaba la resignación femenina, pero dentro de eso había un matiz crítico, porque mostraba cómo el patriarcado obligaba a la mujer a acomodarse. En cambio, en la película, en El impostor, este matiz desaparece. Su resignación ya no es una denuncia, sino una virtud exaltada. Entonces, Elena va a encarnar el ideal femenino del nacionalismo dentro de la cinta de Fernández, que es la esposa fiel, la guardiana del hogar, la mujer que respalda al héroe masculino, incluso cuando éste es un impostor, ¿no? Y a través de sus silencios y sus
gesticulaciones se van constituyendo, como diría Astrid Berg, en un archivo simbólico, un cuerpo que va a guardar la memoria de los sacrificios femeninos que el discurso oficial necesitaba sostenerse. Lo que Usigli era crítica, en Fernández es una canonización. Elena deja de ser entonces una víctima del patriarcado para convertirse en un modelo de virtud femenina. Y es cuando entra en juego las mujeres como los espacios de negociación, ¿no? Que es una parte del tema central aquí, ¿no? Y cómo los personajes femeninos en El Impostor no debemos de interpretarlos únicamente como un acompañamiento narrativo, sino que tanto Elena como Julia van a funcionar como espacios de negociación simbólica donde se decide qué se podía o qué no podía ser mostrado en el cine mexicano de la década de los 50. Porque si bien Julia encarna la posibilidad de una ruptura generacional, ella insiste en seguir a su novio Felipe, aún a costa de la familia, y manifiesta un deseo de autonomía frente al mandato patriarcal. Sin embargo, lo que en El Gesticulador, que es la obra teatral, podía ser una crítica política, en la película se va a convertir en un melodrama sentimental. La rebeldía de Julia entonces se reconduce al ámbito doméstico y amoroso, neutralizándola de cualquier connotación social. Elena, en cambio, representa la permanencia y la fidelidad, pues su función no consiste en denunciar la impostura del esposo ni en confrontar la farsa, sino en sostenerla mediante frases de apoyo y gestos de complicidad. Cuando César se confiesa como fracasado, ella responde con resignación y promesa de acompañamiento. Así, Elena no solo legitima al impostor, sino que lo hace posible gracias a su silencio. Ambas no aparecen como personajes plenos, sino como figuras de mediación entre la crítica y la censura. La hija, que podía denunciar pero queda reducida al amor nostálgico, y la esposa, que podía rebelarse pero cuya lealtad ya es canonizada como una virtud femenina. En su configuración, el cine evidencia las tensiones entre la crítica social presente en el texto teatral y la censura patriarcal impuesta por el medio cinematográfico. Ambos personajes nunca acceden en sí a la esfera pública. La primera queda confinada al sentimentalismo, que es el caso de Julia, y la segunda, que es Elena, queda confinada al espacio doméstico. No obstante, ambas son decisivas porque condensan la negociación simbólica entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir en este México posrevolucionario. Y retomando nuevamente a Müller, podemos decir que la censura no solo la elimina, sino que también la produce. Julia y Elena se vuelven personajes moldeados por este proceso, voces que hablan desde el silencio, desde la nostalgia, desde la fidelidad. Y siguiendo también a lo que mencionaban Bruno, también pueden pensarse como archivos heridos, en ellas donde se persiste lo que no pudo haber dicho en las memorias incómodas de la posrevolución que el cine oficial prefirió ocultar. En este sentido, podemos abordar también lo que es la condición del silencio y la censura, y cómo en la censura, en la película del impostor, va a operar de una manera sofisticada, pues no se limita solamente a cortar escenas o tratar de suavizar los diálogos, sino que va a reencuadrar las voces femeninas para impedir que se transformen en portadoras de una crítica política. Un ejemplo claro, retomando la escena donde Julia le habla a su novio Felipe por teléfono y ella declara que es lo único para él dentro de su vida. En apariencia parece disruptiva la frase, ¿no? Pero inmediatamente queda anulado, pues la madre la reprende y la cámara encierra en el ámbito doméstico y el relato va a convertir su rebeldía en falta de un decoro juvenil. De este modo, la censura no solo eliminó la voz de Julia, sino que la recontextualiza para restarle legitimidad. Y en el caso de Elena, el silencio es más aún elocuente. Ella escucha los lamentos y contradicciones de César sin hablar y sin mencionar jamás un cuestionamiento. Y ahí es donde se ve que la censura se manifiesta aquí como una internalización patriarcal, pues Elena encarna la voz que calla, la voz que acompaña, la que va a legitimarlo, y su silencio se convierte en el sostén invisible del mito masculino. En ese sentido, podemos decir que se ha creado y se ha señalado que la censura va a actuar por una ambigüedad, pues no va a destruir la raíz de esta, sino que la va a resignificar. Y eso es lo que ocurre con estos personajes femeninos, pues Julia puede proclamar su desprecio por la familia, pero la película lo enmarca en sí como una falta de vergüenza.
¿no? Y Elena puede permanecer callada, pero ese silencio la consagra al final como una virtud. La puesta en escena en la obra teatral va a reforzar este mecanismo. Si bien Julia aparece recluida en interiores, llorando al teléfono, consumida por la nostalgia, Elena va a acompañar y sostener. Ambas son confinadas visualmente, no hacia el espacio público, sino a la intimidad y van a estar excluidas de la esfera pública. En términos, a partir de Paul Ricoeur, podemos decir que la memoria y el olvido van a convivir, ¿no? Donde los silencios de Julia y de Elena son al final olvidos impuestos, pero también huellas legibles historiográficamente. Son testimonios negativos de aquello que no pudo expresarse y marcas de un régimen cultural que va a definir los límites de la voz femenina en el cine. A partir de eso podemos ver ciertas implicaciones historiográficas dentro de estos personajes y dentro de la obra. Y cómo va a trascender el plano de los personajes de ficción, porque va a ir a demostrar cómo la memoria cultural de la posrevolución también se reconfigura a través de estos mecanismos de género y censura. En primer lugar, podemos observar cómo estas figuras femeninas van a funcionar como huellas de lo que no se dice. Julia expresa la crítica generacional frustrada y Elena el silencio del orden patriarcal. Ambas condensan lo que el Estado no permitía también expresar dentro de la pantalla, lo que es la denuncia política. En segundo lugar, la comparación con el teatro de Usigli evidencia cómo el cine crea un filtro ideológico. Aquí la intermedialidad no solamente es un simple traslado de lo que es del teatro al cine, sino un proceso de borrado. Lo que el teatro aparecía como crítica, en el cine se va a neutralizar y los personajes femeninos son los principales vehículos de esa operación. Y en tercer lugar, estas representaciones permiten pensar la historia cultural no solo desde los discursos oficiales, sino también a partir de sus silencios y de sus ausencias. Julia y Elena son personajes negativos. Hablan más por lo que callan que por lo que enuncian. Este mutismo se va a inscribir en las huellas de la censura, los límites del nacionalismo y las fisuras del patriarcado. Analizarlas también significa lo que podemos definir como las memorias silenciosas, estas ausencias que también son parte de la memoria colectiva. De este modo, el impostor se convierte en un documento privilegiado para historizar la censura misma, no como vacío, sino como un mecanismo que va a reorganizar los significados y transformar la crítica en un melodrama y la denuncia en un silencio. Como reflexiones finales o conclusiones, podemos decir que el impostor muestra cómo la representación femenina en el cine postrevolucionario estuvo determinado por la censura y el patriarcado. Julia y Elena, concebidas primeramente por Usigli como figuras de crítica y resignación, se van a transformar en la pantalla a través de Fernández en los personajes de una joven sentimental y de una esposa abnegada. La intermedialidad entonces entre el teatro y el cine va a revelar que este proceso de neutralización, que en el teatro se podía cuestionar, pero en el cine se convierte en un melodrama. Las mujeres dejan de ser agentes de crítica para funcionar como dispositivos de sostén del orden. Sin embargo, justamente este silenciamiento va a radicar su valor historiográfico. Julia y Elena se vuelven archivos heridos, testimonios de lo que la censura no permitió decir. Historiar, entonces, desde el silencio, implica reconocer que estas ausencias también hablan, que son marcas de un régimen cultural que pretendió borrar y sin embargo dejó huellas en los cuerpos y voces de las mujeres. El estudio de estas transformaciones permite comprender al cine postrevolucionario no solo como arte o como entretenimiento, sino como una herramienta de poder. Analizar a estos personajes femeninos es en suma una vía para entender cómo el cine moldeó el ideal femenino, a través de mujeres que callan, que sostienen al hombre o que revelándose lo hacen solo en clave sentimental. La memoria cultural que emerge del impostor es en sí, entonces, una memoria censurada, donde las mujeres se convierten en protagonistas de lo indecible. Al estudiarlas, hacemos visible ese silencio y vamos a reescribir entonces las memorias incómodas dentro de la historia cultural de nuestra sociedad. Gracias. Muy bien, agradecemos a Zulay y Daniel Bello esta ponencia sobre el impostor, que seguramente nos interesará buscar, ¿verdad?, esta película, rescatarla. Muy bien, ha llegado la fase de preguntas y respuestas o comentarios, dudas, inquietudes que
quejas, amargas críticas, etc. Entonces, sí, tenemos aquí el micrófono para Raúl. Para que... Pues precisamente mi pregunta es para este, desafortunadamente yo tampoco pude pensar en muchos ejemplos dirigidos por mujeres, entonces tristemente los ejemplos que me envían a la cabeza son también dirigidos por hombres y producidos por hombres y trabajados por hombres, pero pensé primero en una película de Roberto Gabaldón que se llama Cuando tejen las arañas, un guión de Vicente Leñero. No sé si fue una película que en algún momento te pudo haber llamado la atención, porque si no mal recuerdo, porque hace unos años que la vi, el desenlace, mucho del conflicto gira alrededor de la bisexualidad. Creo que ella tiene un problema con su padre, ¿no? Porque se da cuenta de que su padre tuvo un amorío homosexual y entonces eso es como un deshonor terrible para la familia y demás. Y luego ella termina como en una vida básicamente como de prostitución, pero termina adquiriendo como toda la pericia de las mujeres de ese mundo y utiliza después sus propias habilidades para básicamente como cobrar venganza, es como yo lo recuerdo, y tengo la idea de que hay el desenlace de la película la reúne a ella con una mujer que de hecho durante en algún momento de la película había sido su amiga y había demostrado como que tenía interés por ella. Y un ejemplo mucho más moderno y reciente, también me llamaría la atención escuchar tu opinión o incluso tu crítica para lo que se trabajó con Emilia Pérez, porque pues, precisamente el personaje es representado por esta persona transgénero, ¿no? Que pasa de ser hombre a ser mujer trans y luego intenta como reiniciar su vida. Se supone que la forma en la que la película te muestra que ella está esforzándose por transformar su experiencia humana es cuando ella entabla una relación con una mujer, que es una mujer que es parte como de las supervivientes, de las madres buscadoras que también son representadas en la película. Digo, igual no sé si la viste porque sé que causó mucha controversia y es que mucha gente no se sentó a verlas, pero vaya, son las dos películas que me llamaron la atención y sí sé que ambas siguen siendo películas que probablemente siguen siendo susceptibles a estar desde la mirada masculina, pero no deja de llamarme la atención la posibilidad de escuchar tu crítica o tu opinión. Eh, Gracias por la atención y eso. Sí, vi Cuando tejen las arañas, también no recuerdo mucho. Finaliza la película con Abel Cachaño, ¿no? La chica. Y uno de los criterios de las películas que elegí para el trabajo es precisamente que dejar lo más posible la bisexualidad, porque si está también, por ejemplo, la película de en esos años y Tomás Frida por el book, está también la de Naná, co-dirigida por una mujer, no por esta más cerrada, por dirección. Entonces, por ahí es un poco más de bisexualidad, ubicando el lado que yo quería, y el dos criterios fue una lesbiana, ya sea como un rol secundario o como protagonista. Pues también puede entrar de pues esa lesbiana perversa, ¿no? Con esa relación que mencionas con el papá. Y también es muy más referenciadas junto con Fred Pérez Noguera. Hay una gran producción, ¿no? Contaba el día y que se movía mucho, ¿no? Los días se ponen también. Y bueno, con respecto a Emilia Pérez, no la he visto, ¿no? Tiene que ver, sí, con el costado de, bueno, luego lo voy a ver. Eso sí, es muy normal, ¿no? Después la veré, pero también se atraviesa con muchas cuestiones familiares, familiares, por eso no lo he visto aún, pero sí es un tema de qué ha pasado reciente, porque ya pasó, pero sí, nada más de reseñas, ¿no? Ya esas
de la serie de la protagonista con First. No necesitaron mención. No te podría decir. Pues gracias. Muchas gracias. Raúl, ¿gustas acercarte al micrófono, por favor? Se supone que tenemos 10 minutitos más en el espacio, pero como no sigue otra mesa, podemos quedarnos hasta medianoche. Muchas gracias. Bueno, solamente un comentario acerca de la ponencia del maestro Diego García Garnica. Hace unos momentos platicaba yo que un amigo, Manfred, un amigo estimado, en sus clases de guión, él decía que lo más difícil puede ser precisamente escribir un guión donde la protagonista fuera mujer. Entonces, eso fue más o menos en el año en que filman o en que se estrena Marta, película que no he visto y voy a intentar ver, por supuesto. Ahí, efectivamente, Magda Vizcaíno ganó el Ariel, según estaba yo googleando, como dicen, hace un momento. Y quiero comentar que hubo también otras dos películas sumamente interesantes con el tema de la vejez y del fallecimiento posteriores, que fue la de Natalia Beristain, No quiero dormir sola, donde también Adriana Roel gana su Ariel, una película, esa sí la vi, que es muy buena, y después, un par de años después, Las horas contigo, de Catalina Aguilar Mastretta, donde actúa Isela Vega y gana ella la cooptación femenina. En esas películas las protagonistas son mujeres también, las principales protagonistas, y sí, se ve, bueno, y además en estas dos son directoras ya las que realizan estos filmes. Me llama la atención que en la que tú estás presentando sea Marcelo Islas, un hombre, el director, y bueno, me recuerda finalmente otra película de fallecimiento, aunque no tanto no era tan grande la protagonista, la de Almodóvar, de La habitación de al lado, que bueno, está filmada en inglés, pero también presente ese tema y también son protagonistas dos mujeres. Muchas felicidades por esa ponencia, me llamó mucho la atención, me gustó mucho y voy a tratar de ver ese filme. Recomiendo ver que Marta está gratis en la plataforma Nuestro Cinemex, una plataforma latinoamericana que afortunadamente trae muchos títulos, tiene una sección de películas gratis que sin duda deben poder encontrar y consumir, porque es valiosísimo poder tener todavía esas plataformas con un acceso y un catálogo especial para nosotros latinoamericanos. Yo descubrí un grupo muy pequeño de películas, no me fijé tanto en si eran directoras, pero entiendo que es valiosísimo poder entender cómo son historias escritas por directores, historias escritas por directoras, que tengan protagonistas de diversos grupos. Yo había inicialmente preparado esta ponencia viene de una de las clases anteriores que pude impartir en grupos de Argentina, con el profesor Rodrigo Martínez, en la Facultad de Ciencias Políticas. Inicialmente era una ponencia con 3 películas, donde los protagonistas son personajes de 3 diferentes grupos. Una película de una adolescente, una chica joven, adulta joven, que está trabajando, se llama A veces pienso en desaparecer. Una historia de un hombre de mediana edad, El sabor de las cerezas, de Kiarostami. Y esta película de Marta, donde entonces hablamos de 3 generaciones, 3 situaciones, 3 soledades, y son
tres personas que buscan acabar con su vida desde los motivos y circunstancias en las que viven, en sus soledades, y en específico pues, los espacios que habitan. Entonces me gustaría pues dejar espero poder hablar en algún futuro de ellas tres, en conjunto más profundidad, pero pues también voy a poder continuar las recomendaciones que da, porque también faltan las que usted nos compartió. Pero sí, es importante hablar y poder no solamente hablar, sino conversar con los filmes del tipo de soledades que expresan, el tipo de soledades que vivimos. Habrá cuestionamientos en el chat, ¿no? Bueno, yo quisiera aprovechar estos minutitos como moderador para también felicitar a la mesa y decirle a Diego que hay una película alemana de Fassbinder, se llama Marta. Se llama Marta y que curiosamente, no sé si la has visto, pero sí, te recomiendo mucho que la veas en Ocru, está maravillosa la versión subtitulada al español, en muy buen estado, y es el mismo tema, es el mismo tema, aunque pues inscrito en la sociedad alemana, pero Marta es una mujer atormentada por la soledad doméstica y que ella empieza a temer que quien la quiere matar es su marido y el espectador empieza a pensar lo mismo, es que Fassbinder fue un cineasta muy poderoso. También quería comentar a Sandra. Sobre estar persona. La estar persona es esta cualidad de Maricruz Olivier. Creo en ella se me hace muy inquietante la presencia en el estrellato mexicano de Maricruz Olivier porque es un recuerdo infantil. Imagínate que es psicoanalítico y freudiano se oye eso. Yo recuerdo que cuando salía la actriz Maricruz Olivier en alguna película o telenovela mexicana, mis tías y mis abuelas dicen que ella es lesbiana. Dicen. Y decía yo, bueno, es un rumor familiar, ¿verdad? Pero luego en el salón de clase que alguien decía, es que tiene los ojos verdes como Maricruz Olivier. En mi casa dicen que es lesbiana. Entonces, allí me di cuenta que ese fuerte rumor era en realidad un escaneo que tenemos la cultura mexicana, el gay radar, el radar gay, lo tenemos súper desarrollado, ¿no? En abuelos machistas o en abuelas muy matriarcales que en chinga detectan, ¿no? Dicen, ese es puto, esa es machorra, porque ese es el lenguaje del pueblo. Entonces, es increíble la fuerza de esa cultura, que ya no sé si es reprobatoria, represora, o en realidad es una clave libertaria, una clave de emancipación, porque el pueblo mexicano es digno de estudio, ¿verdad? Yo siempre insisto que la palabra verga tiene un porcentaje de liberación, de emancipación muy interesante en hombres y mujeres, ¿no? Y es distinto quizá, y en la comunidad LGBT, en la diversidad. Pero el comentario que decías del fenotipo, el 2% se me hace muy mínimo, fíjate. En las lecturas, las investigaciones que yo he estado haciendo es 15% de la población mexicana, de los 130 millones que se consideraría criollo o más blanquito que moreno. O sea, es un porcentaje más alto de lo que pensamos, pero que claro, Televisa ha tergiversado horriblemente, porque el que haya mexicanos blancas y blancos no significa que sean nórdicos, ¿verdad? O sea, hay una ruptura, más bien es este criollismo español, que dices, no, es un típico español, y que los españoles ya venían mestizados. Eso
¿Sabes por qué salió esto? Porque estuve haciendo un trabajo sobre la fotografía de Tuni, de los desnudos masivos en el Zócalo. Y se supone que el pueblo mexicano es moreno, pero claro, como las pompis es lo menos se muestra, pues todos somos de nalguitas blancas, entonces todo México ahí en el Zócalo sale muy blanquito, sale muy rosito. Pero es una cuestión padrísima de los estudios culturales abordar ya no el racismo, sino que nos atrevamos a hablar de la belleza de toda la pigmentación de la piel, que es fabuloso en nuestro país, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ya agoté el tiempo, perdón. Me queda un minutito para felicitar a Zulay porque me hizo reflexionar precisamente en Fassbinder. Fassbinder lo que decía, dice, es que en el mundo dicen que soy el gran cineasta, dice, pero en Alemania ser gran cineasta no significa mucho. Dice, lo importante en Alemania es ser dramaturgo y ser un director de teatro de prestigio. Eso cuenta más. Entonces, Fassbinder, todo el mundo le clamaba, es el genio del cine. Y él decía, aguas, que por favor chequen mi dramaturgia, porque ahí es donde está el secreto, ¿no? De su talento. Y paradojas del destino y de la geopolítica, creo que México tiene algo similar. O sea, que el orgullo de los dramaturgos puede haber muy buen cine. De hecho, el cine mexicano es maravilloso, pero es aquí como que se cuece aparte, ¿no? El prestigio de la dramaturgia, y eso le quería decir a Zulay, que se me hace interesantísimo, pues, que el gesticulador está tan bien ubicada su fama que pues Emilio el Indio Fernández difícilmente igualaría y tuvo que traicionar porque había más censura, obviamente, del gobierno. Hay más censura en el cine, en ese momento había más censura que en el teatro mismo por el público reducido del teatro. Es una conclusión muy lógica, pero un llamado allí a revisar los prestigios, ¿no? Del arte. Finalmente te pregunto si has visto Huesera, Sandra. Porque a mí me agradó muchísimo esa transición queer de mujer bisexual, no curiosa, sino dudosa, y que es obvio, al final apunta en que va a ser una feliz pareja lesbiana si ella se atreve a dejar su cultura white chica que tiene un poco introyectada y se va con la amante con la que es tan feliz a las montañas, porque ella le dice, no, yo me voy a las montañas y ella le reprocha, tú con tus sueños, pero te fijas cómo son los enfrentamientos culturales bien curiosos en lo urbano. Es la cultura gay o queer es mucho más libertaria que, que la tuya. Claro, sí, muy distinta también, claro, el planteamiento que dices que Sí. un planteamiento lesbiano o feminista, Sí. que también son otras lecturas, pero ya mencionas de cómo se autoperciben los mexicanos en cuanto a su color de piel, sí creo que sea ese porcentaje de autopercibimiento, que lo seamos, eso también es Sí. se hacen esos porcentajes, ese tipo de... Tengo alguita blanca, no soy tan moreno. Pero es que Es ridículo. claro, sí, es un porcentaje alto y cómo se percibe. Pero, sí, y quiero preguntar precisamente de esa parte a ti del término queer, hablando de mujeres, porque claro, la mayoría de los teóricos que plantean el término queer, implicarlo en el caso de dos mujeres, como un título de curso, antes de tocar alguna otra teoría que no sea pasada por una teoría lésbica, extranjero, o sea, que bien. Sí. Que seguramente Butler, pero ¿qué otras? No, fíjate que no. Siento que Butler, y perdón porque nos estamos pasando del tiempo, pero seré breve. Creo que Butler ha sido muy mal leída. Todo lo que, o sea, Butler se vuelve un sinónimo de performatividad y lo que Butler señala son dos ejes muy importantes que es la performatividad y la vulnerabilidad. Porque si alguien
si una persona es vulnerable y le obligan a fingir placer frente a una cámara de televisión, una cámara de video para internet, allí no es performatividad, es una performatividad afectada ética y moralmente por la vulnerabilidad. Esto es, pensemos en todos los videos porno donde fingen felicidad y en realidad son gente que sufre maltrato. Eso a mí se me hace impactante y se me hace que nadie lo menciona porque viene de Judith Butler. Ella dice la vulnerabilidad más que la performatividad. Pero en teología queer es donde yo hallé un remanso. O sea, estoy impresionado por esta mujer argentina teóloga mística, Marcela Althaus Wright, que ella migra a Escocia y allí hace su doctorado en teología y hace sus dos textos, ¿no? De teología indecente y Dios queer. Ella, digamos, ella es bisexual fuera de closet. Y como es metodista, es cristiana, pero no católica, entonces ella ejerce su sexualidad con gran felicidad. Tiene unos párrafos dedicados a Chabela Vargas, así, increíbles, ¿no? Que yo recomiendo muchísimo. Y su visión de la iglesia y de la religión es conmovedoramente humano. Esto es, acepta todas las versiones de lo humano, imperfecciones, o sea, y por ejemplo, su visión de Dios queer es que Dios es imperfecto, es tan perfecto que es imperfecto, entonces es un eyaculador precoz. Y yo, chispas, o sea, he oído a los españoles que dicen me cago en Dios, pero no había escuchado, no había leído aún. Y además, el insulto español es muy visceral, ¿no? Pero en cambio, lo de Dios es como Dios eyaculador precoz. Chispas, a mí me voló la cabeza, hay muchas cosas que necesito releer a Marcela Althaus Wright y sobre todo su primer libro, el de Teología Indecente, rompe con las vírgenes del cristianismo, ¿no? O sea, del catolicismo, con la Virgen de Guadalupe, pero no por ella misma, sino que por el abuso que la institución ha dado a las vírgenes, sobre todo a la Virgen de Guadalupe. Entonces se me hace muy poderoso, como que hay una decisión muy fuerte entre lo que es la imagen, esto es, todos nos vamos a sentir bien. A mí me han contado un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Si tienes un terreno o una casa y allí lo agarran de miadero los borrachos, pon una imagen de la Virgen de Guadalupe porque esos borrachos van a dejar de molestar tu propiedad. Y me dicen, es santo remedio. Pero lo que hace Rachela Althaus es redimensión, o sea, con un apego a Sade, a Foucault, a Levinas, pero sí a lo mejor tienes mucha razón en señalar que, bueno, su bibliografía es del 2000, pero a mí lo que me gusta mucho, porque en realidad lo que hago son estudios de humor, es Hélène Cixous, la feminista francesa, argelino-francesa, que se me hace también, pues es una gran maestra de Judith Butler, ¿no? Entonces, feminismo, sí, y a mí lo que me fascina es que haya feministas con sentido del humor. No quiero ver, cuando dices estas cosas son muy delicadas, porque es muy fácil desde la postura del privilegio masculino decir, ay, las feministas son unas amargadas que no tienen sentido del humor. Pero, ojo, ese es apenas un pequeño escalón, ¿no? Hay muchos más donde dices tú, ¿con qué cara les vas a pedir humor? Con lo que, ¿cómo te vas a atrever a solicitar? Además, tú dices que no tienen humor, pero es porque tú tienes este humor, este sentido del humor otro. Y luego están los alemanes, por ejemplo, ¿no? Que creíamos que no tienen sentido del humor. Muchos nos han dicho, no van a tener sentido del humor los alemanes. Lo tienen tan que los gringos no se lo entienden. Es un sentido del humor tan avanzado
Y yo lo comprobé en Fassbinder porque hay una película que se llama El Festín de Satán, que es comedia 100%, ¿no? De principio a fin, donde se burla de todo, hasta del judaísmo alemán. Entonces, sí es una película muy fuerte que se la recomiendo muchísimo. El asado de Satán, de Fassbinder. Yo sé que lleva horas ese tema, pero intenté contestar tu pregunta. Sobre todo es en ella, en la teóloga queer Marcella Althaus, donde he encontrado un remanso de sabiduría humanística. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su aguante. Ahora sí que la paz.